Ahí entonces estamos grabando para la gente que se una después o que no pueda ver del todo. Después la paso a YouTube y la cuelgo ¿cómo es? En el grupo de WhatsApp. Bueno, hoy es el último encuentro. Hemos discutido bastante bibliografía de todo este recorrido que hemos hecho. Y bueno, les había pedido un trabajito, estuvo varios, lo mandaron, estaba muy bueno, hay algunos que son muy interesantes. Y lo que sí quería hablar es la cuestión del trabajo final, ¿no? El trabajo final, como les adelanté, tiene dos opciones, ¿no? Ustedes toman la que les parezca que les conviene más, la que les interese más, etc. Pero básicamente lo pensé como a través de dos recorridos. Es decir, la opción 1 sería para aquellos y aquellas que todavía están como en una fase más exploratoria del tema, todavía no tengan tan claro hacia dónde van su tesis y demás. Y entonces es más un ejercicio de reflexión, como para pensar en términos más de proyecto, ¿no? Entonces ahí hay una serie de puntos a cumplir, en no más de 10 páginas, en donde, bueno, poco se propone esta reflexión entre la cuestión de los temas particulares y la bibliografía que fuimos desarrollando durante el seminario. Eso por un lado. Por otro lado, la opción 2 es una opción para aquellos y aquellas que ya tengan algún tipo de avance. Entiendo que algunos y algunas de ustedes ya tienen por ahí más claro el tema de investigación, han avanzado en el trabajo de campo, han hecho entrevistas, han recogido material, o sea, quizás están en condiciones de hacer un avance de la investigación. Para eso, les propongo escribir un artículo de características académicas, que son las que están en el PDF que les envié por el grupo de WhatsApp, que están justamente donde dice opción 2, en el grupo de WhatsApp, dice normas para la presentación de un artículo científico. Un artículo científico tiene en estos momentos una cuestión cualitativa y, digamos, otras cuestiones más de presentación. Entonces, el trabajo tiene que atenerse absolutamente a las reglas de eso. Porque la idea sería lo siguiente, que yo haga una primera evaluación, les hago una devolución, y después, si el trabajo está bueno, lo podemos mandar para que sea evaluado por alguna de las revistas de la Facultad de Periodismo y Comunicación y que sea publicado. Esto es particularmente interesante para todos y todas aquellas que son becarias o tienen algún tipo de subsidio, porque siempre un artículo científico en una revista académica es un muy buen antecedente a la hora de hacer informes y todo eso, ¿no? Entonces, eso es para que lo sepan. Pero es bastante hincha. Ustedes tienen que abrir el documento ese que les puse. Fíjense que está pegado. Después mandaron varias cosas y quedó un poco atrás, pero lo buscan. Después lo puedo volver a mandar, cualquier cosa.
lo abren el PDF ese ahí y hay una serie de pautas para, desde extensión, forma de citado, cómo citar una fuente, cómo citar una entrevista, cómo citar la bibliografía, cuál es la estructura del texto, cuál es la extensión, etc. Cómo debe ir el título, cómo deben ir los subtítulos, el resumen, bueno, ahí hay una serie de cuestiones que están. Puede ser interesante y puede, digamos, ser productivo para, sobre todo, aquellas que están atravesando alguna etapa más tipo becarios o becarios, ¿no? Bueno, entonces son estas dos opciones de trabajo final. ¿Hay alguna duda con eso? Sí, ¿cómo estás? Sí. Inés, acá. Leímos, a nosotros nos interesaba, bueno, con mi directora, poder el tema del artículo. Estuve leyendo el documento que mandaste y la verdad no me gustó. Te cuento por qué. O sea, yo lo vi como muy centrado en lo que son las formas, ¿no? Todo bien con respecto a la forma de presentación y yo por lo menos esperaba encontrarme algo más relacionado al tipo de escritura más científica, ¿Más? digamos, ¿no? Como pensé más con una escritura más para lo que es una revista de publicación científica, digamos, ¿no? Entonces ahí la pregunta era, como veo que no hay una cuestión de forma de escritura, digamos, de lo que sería la redacción, propiamente el estilo de redacción de una publicación, la pregunta que te quería hacer es si eso es más libre, digamos, es el estilo de escritura que tiene cada uno, y nos basamos en ese documento que mandaste para lo que es todo lo que es la forma de presentación. Sí, por supuesto, digamos, los temas, la forma de encarar, la metodología, la forma en la cual ustedes quieran presentar, está bien, es libre. Lo que no es libre en el artículo científico es la cuestión formal. O sea, yo no puedo citar como se me ocurre a mí. Tengo que citar como piden las revistas. Tiene que tener una extensión acorde a eso. Yo tengo que pensar más o menos en unas 20 páginas, donde, bueno, tengo que ser capaz de construir una introducción, un problema, una explicación de la metodología, un desarrollo y unas conclusiones en 20 páginas. No me sirve una introducción de 15, 2 citas y un cierre. ¿Está bien? Ustedes tienen que pensarlo así, digamos. Y después, bueno, sí, yo se los mando. A ver, es una cuestión medio. Estas son las normas que exige la Facultad de Periodismo y Comunicación. Todas las revistas académicas exigen más o menos lo mismo, algunas un poquito más, otros menos, pero digamos, básicamente este es el formato de un artículo científico. O sea que parece bastante estructurado, pero ustedes pueden escribir con libertad, digamos. Solamente que lo que no hay libertad es la forma de presentar la evidencia empírica y citar los autores. ¿Está bien? Entonces Sí. ahí, para hacer ese laburo hay que tomarse un tiempo. Digo, por eso están las dos opciones. El que quiere tiene el otro, y el que quiere avanzar y que tiene, yo lo aconsejaría fuertemente para becarios y becarias y demás, traté de hacer un esfuerzo para hacer un avance y hacer ese artículo, ¿no? Porque bueno, es parte del laburo. No sé, vos lo ves como muy estructurado el lenguaje, la presentación. No, o sea, sino que capaz esperaba como que es un tema como que asusta, ¿no? Digamos, cuando uno te dicen, bueno, escribir para una revista de divulgación, digamos, un artículo es algo que siempre nos llena de miedos, digamos, dentro de lo que es cómo escribirlo, digamos, ¿no? Dentro de lo que es lo complejo que es la escritura académica.
y pensé que obviamente tiene que ver con mis expectativas, ¿no? Con mis expectativas y mi autodesilusión, digamos que yo digo, bueno, me va a tirar una pauta sobre cómo escribir para que suene científicamente bonito, y no, y en realidad es bien, bien armado a lo que es la forma y la estructura de presentación. eh, Igual, digamos, no es que, y el resto lo dejamos como más libre a nuestra forma de escritura, mientras claro, que cumpla con exactamente, el tema de estas ustedes, características de poder presentar, claro. exacto. No, no. Ahora, Sí, que vos te atengas a la cuestión formal no significa que el artículo esté aprobado. Acá hay que discriminar dos niveles. totalmente. Yo Sí, propongo esto, yo digo, bueno, yo lo leo, les hago una devolución y digo, bueno, si para mí está bueno el artículo, mándenlo a una revista. La revista lo va a recibir y se lo va a mandar a dos evaluadores que no se sabe quién son, que puede ser que digan que está buenísimo, puede ser que digan que es un desastre, porque ha pasado, pasa. Hay gente que dice, qué bueno, qué buen trabajo, otros dicen, no, es insuficiente, bueno, es parte del campo académico, digamos. Por eso hay sí, que, en todo caso, no perderle un poco el respeto a eso, digamos, el miedo, por lo menos, ¿no? Sí, bueno, hago mi mejor sí, esfuerzo, trabajo seriamente, de acuerdo a las pautas, y lo evalúo. En todo caso, te dirán, bueno, profundizá esto, lo revisás un poco y lo publicás, qué sé yo, puede pasar eso. Este, claro. pero ustedes escriben con libertad, pero el artículo científico es un género que tiene unas pautas, que son estas, que yo les mandé, ¿no? Por eso, ahora, para poder hacer ese artículo no solo hace falta atenerse a unas reglas de citación, sino que hace falta también eh, tener material, ¿está bien? Es Claro, decir, tener un material como para eh, poder cumplimentar con eso, ¿está? claro. Sí, sí, totalmente. Por eso digo, si ustedes todavía no tienen bien Sí, definido el tema, si todavía no hicieron entrevista, no hicieron búsqueda documental, y eso quizás no sea la mejor opción, ¿no? claro. Sí, ¿Alguna otra buenísimo. consulta con eso? ¿Cómo lo ven? Bueno, hola. Sí, Mi duda iba en relación a eso justamente, porque, bueno, yo envié un artículo el año pasado, creo, a la revista de La Plata ¿a y cuál? envié a otra más, a la Question, no sé cómo se Sí, pronuncia, es la de Facultad de Periodismo y Comunicación. sí. Hay varias, Eh, sí. Bien, hay varias. Sí. Envié a esa y bueno, no tuve problemas. Pero siempre que envié artículos, lo hice publicando resultados de investigaciones puntuales. Por eso pensaba en mi caso, que en relación a la tesis doctoral, tengo un marco teórico y una metodología, pero todavía no tengo contenido sobre el cual hacer una reflexión o un análisis, veía difícil poder escribir un artículo que realmente aporte. Así que, Bueno, también alguno diría, bueno, el aporte del artículo puede ser una especie de estado del arte, bien, eso con también algunas sería, reflexiones finales, unas conclusiones del campo en el cual se está trabajando, digamos. Eso podría ser un artículo también. ok, En ese caso, digamos, la referencia empírica es todo lo producido en referencia a un determinado tema, ¿no? Eso también bien, podría ser. Y bueno, si no, también está si no, la opción uno, ¿no? Que yo les propuse, que claro. es un ejercicio de avance temático en relación a lo que hemos trabajado, ¿no? Sí, sí, bien. ¿Alguna otra consulta? Bueno, Mauricio, Sí, bueno, mi pregunta va en relación a la opción uno, sí, al numeral primero, en donde dice analice el debate entre teoricismo metodologicismo en relación a la tesis. Aquí hablamos de teoría y metodología de mi tesis, ¿cierto? O sea, todo es en relación a la tesis.
Luego, cuando tú dices vincula estos modelos con la investigación-acción, siempre apuntando a la investigación, bueno, lo otro es la justificación de mi investigación, ¿verdad? Sí, exactamente. Los elementos que por fuera de los trabajos, cuál aporte. Bueno, y la estrategia metodológica. También Exacto. toda mi estrategia metodológica. Pero tengo la duda es en el primero. ¿Tengo que hablar de metodología y teoría? No, un poco la primera tiene que ver con lo que vimos en las primeras clases, de tratar de pensar, bueno, qué tipo de perspectiva teórica vamos a tomar, cómo nos paramos en ese debate entre los teoricistas o las miradas más metodologicistas, eso que Bourdieu llamaba como los dos desvíos, ¿no? Estaba en el texto de Bourdieu que yo les pasé. Y tratar de pensar un poco cuál es el rol del investigador, hacer una reflexión del rol de ustedes como investigadores con respecto al tema que van a trabajar, cómo se vinculan, cómo se relacionan con esa temática, ¿no? Y viene por ese lado, digamos, un ejercicio reflexivo, igual que trazar la estrategia metodológica. Pero ustedes todavía están en una etapa más, todavía quizás no pueden definir con detalle la estrategia metodológica, pero sí, digamos, bueno, más o menos intento esforzarme por tener el tema, el problema, y tratar bueno, trazar unas líneas, a ver, ¿cuál sería la estrategia metodológica? Cómo la veo, ¿no? Que tratar de desarrollarla lo más posible, que digamos que si bien no va a ser definitivo lo que escribimos, por lo menos que nos sirva como avance, ¿no? Que nos sirva como para producir un avance y poder, bueno, tener ahí, digo, que el trabajo final sirva como para producir algo, para mover nuestra tesis, digamos, ¿no? Estamos Sí, en acá, torno, sí. vamos un poco más para adelante, ¿no? Bien, Mauricio, eso te lo enviamos al correo, ¿cierto? Sí, al correo. Tú nos haces una retroalimentación, igual que en la otra forma, o no hay retroalimentación y lo enviamos de una y ya tú haces la calificación o el aporte. Claro, hacemos una, podemos hacer un intercambio y charlar un poco una vez que me mandan esas cosas. Vale, vale, ¿Eh? vale. Gracias, gracias, Mauricio. Bárbaro. Perdón, espera un segundito que voy a buscar un vasito de agua. Bien, perdón. Bueno, ¿alguna otra consulta? Cuando termina, me lo mandan por mail y lo vamos haciendo. Una cosa, no, yo no pongo fecha tope ni nada por el estilo, pero la idea es que sirva. Si ustedes se cuelgan con esto y, no sé, me lo mandan, que yo, fin del año que viene, yo no tengo drama de corregirlo, nada, pero no tiene ni pies ni cabeza el laburo. Por ustedes, la idea sería que esto lo puedan resolver antes de empezar o a la medida que van avanzando con los seminarios de tesis, digamos, para que, digo, porque si no queda como una cosa más a cumplir, formal, y no es la idea. Porque la idea es que justamente ustedes avancen con sus tesis, con sus trabajos, y no que quede, digamos, uy, tengo que mandarle el trabajo a Gutenberg, qué sé yo, no tiene sentido eso, ¿no? Así que métanle y bueno, cuando lo tienen me lo mandan.
Bueno, ¿alguna otra consulta con respecto al trabajo? Hola, profe. Sí, Sabes que tengo una duda respecto del artículo. Yo soy ajá. becaria de CONICET y quiero hacerlo. De hecho, estoy como empezando a hacer algunas escrituras, pero coincido con Inés que por ahí pareciera algo muy abstracto pensar cómo sentarse a organizar un artículo. Digo, si vos tenés como algún material o algo para que podamos leer en torno a debe tener un artículo, no tanto en cuestiones de estructura, sino en cuestiones de lo que se problematiza en el mismo. Bueno, yo diría, el artículo debería tener un objetivo, ¿no? Es decir, mi objetivo es mostrar tal cosa, un objetivo. La estructura del artículo científico es bastante esquemática. Tiene que haber unas preguntas, un problema, tiene que haber un objetivo claro, una metodología acorde a explicar ese objetivo, y después un desarrollo donde yo muestro con evidencia empírica lo que me planteé resolver como objetivo. Digamos, más que trabajo que expliquen lo que debe ser un artículo, estaría bueno que lean artículos. Por ejemplo, la otra vez les mandé, fíjense, por ejemplo, para el caso del análisis del discurso, ¿no? La bibliografía de la clase 7. Les pasé un artículo de Soledad Montero, otro de discurso y teoría lacaniana. Después les mandé un artículo mío sobre intelectuales macristas. Después les puedo mandar, por ejemplo, ahora les voy a mandar uno que salió recientemente. Esperen que lo estoy buscando. Me quedó bastante bueno. Ahí está. Bueno, ahí va otro. Para que vean la estructura. Esta es una revista bastante formal. Ahí van a ver una estructura, por ejemplo. Si lo abro. Ahí van a ver, por ejemplo. El artículo. ¿Lo recibieron ahí por el grupo de WhatsApp? Sí, sí. Bueno, el artículo se llama Simulacro, Cálculo y Rencor. Una lectura de las interpretaciones de intelectuales del progresismo antiperonista durante los años kirchneristas, ¿no? Ese es el artículo. Bueno, tenés el título en inglés, ahí la cuestión, el resumen en inglés, las palabras clave, qué sé yo, bueno. Bien. Arranca el artículo con una frase de Los Redondos, o sea que para ver que, digamos, es combinable cierta libertad de escritura con referencia a la rigidez académica, si se quiere. Pero después, si ven la estructura, tenés una introducción, ¿no? Una cuestión, digamos, como para ver cómo se plantea el debate de lo que yo planteo como problema, se inscribe, digamos, en la reflexión sobre los intelectuales, una perspectiva metodológica, y después, bueno, viene el desarrollo, y al final las conclusiones, bibliografía, etc., ¿no? O sea, fíjense ustedes, se puede tomar como ejemplo estructural, digamos, más allá que por ahí les interesa o no el tema, digamos, ¿está bien? Yo siempre les mandé, durante las clases les mandé también artículos. Es un buen ejercicio como para ir viendo cómo estructurarlo.
pueden entrar a las revistas de la facultad y tratar de buscar artículos académicos de temas similares a lo suyo. Por ejemplo, una de las cosas que está buena es que cada uno y cada una identifique algunos colegas que vienen trabajando temas similares a los que van a trabajar ustedes. Entonces buscan la producción académica ahí, ¿está bien? Entonces buscan buscan artículos académicos de ellos y ven cómo están estructurados, dónde publicaron, etc., ¿no? ¿Sirve? ¿Está bien, Cintia? ¿Te contesto un poco tu pregunta con eso? Sí, contesta. Creo que también hace la práctica, que quizás hay que ir acomodándose a eso, ¿no? Sí, por supuesto, digamos, sos becaria de CONICET, ¿no? ¿Dijiste? Sí. Bien. Bueno, parte de ser becario es eso también, digamos, como entrar en esa lógica de la burocracia científica, digamos, ¿no? Sí, publicar resultados, los resultados tienen que estar de alguna manera, un poco por lo que vimos también del seminario, validados intersubjetivamente por el campo científico. O sea, si yo digo, yo publiqué en las revistas, no sé, X, me va a decir, sí, pero esas revistas no son reconocidas por el campo científico. Entonces, digamos, mi producción no va a ser validada como académica, ¿no? Pero ese es un caso más específico de los que están dentro del campo académico competitivo, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué otra consulta tienen? ¿Hay otra consulta? Parece que no. Sí, John. No, decía que parece que no hay más consultas. Bueno, está Mauricio, bien. Bueno, Mauricio, sí, Marisana, te quería hacer una consulta. sí. Con respecto a las pautas éticas para el inicio de las entrevistas y demás, hay que Espera esperar, no te escucho bien, a ver. con respecto a las pautas éticas para el inicio de entrevistas y demás, Sí. tiene que pasar por un comité de ética, no sé cómo es el manejo, digamos, en comunicación. ¿Sí? Yo vengo del área de la ciencia de la salud y todo lo que se relaciona con la investigación pasa por un comité de ética. Te comento, mi tema, yo te lo había mandado, mi tema de salud mental en relación, digamos, a la narrativa del personal de salud. Bueno, Y ahí, de mental. sí, me acuerdo tu tema. Ahí la pregunta sería cómo trabajás con las entrevistas. Sí, tal cual. Bueno, ahí deberías, bueno, tenés me parece que lo principal ahí es hacer un acuerdo con los entrevistados. Es decir, lo importante es que diga, bueno, si vos querés mantener el anonimato, vos podés presentar en la tesis o en un artículo alguna cita de las entrevistas y decir trabajador sin identificarlo, o entrevista número tanto, a personal de salud, o sea, no es necesario identificar a la persona para que eso tenga validez, digamos, ¿está bien? No, Tal cual. Pero en la instancia del proyecto, del inicio del proyecto y la sí. presentación a un comité de ética, ¿lo podemos ir haciendo ya en este momento? ¿O necesitamos un director de tesis? A ver, ¿qué comité de ética decís vos?
Porque la entrevista va a ser a profesionales de un hospital y usuarios del hospital. Sí. Sería un comité de ética hospitalario. ¿Se puede ir avanzando en eso? Mi pregunta es, ¿se puede ir avanzando en eso sin tener un director de tesis o no? Pero porque no entiendo bien el planteo. Digamos, vos, ¿a qué comité de ética querés presentar esto? Porque yo lo haría en una población de una determinada institución hospitalaria. Pero vos no tenés que presentar el proyecto tuyo a una comisión ética. En todo caso, vos tenés que arreglar con la gente que vas a entrevistar, digamos, un formato que no les moleste a ellos ser entrevistados. Digamos, sí, mirá, hablemos, pero quédate tranquilo que tu nombre no va a aparecer en la tesis, digamos, más por ese lado, no es necesario, a no ser que, que te exija, no sé, el hospital para hacer entrevistas, alguna cosa, pero si no, no es necesario, digamos. La ética, a ver, la cuestión ética va un poco en la perspectiva con la cual se trabaja, digamos, no es necesario hacerla, digamos, no es necesario hacerla tan explícita, digamos, ¿no? Me parece. Digo, en el caso, si alguien te lo exige, puede llegar a tener lugar, pero no, a priori no, diría que no, digamos, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, bueno, si no hay más preguntas, les quería comentar algunas cosas de los trabajos, ¿no? Bueno, no mandaron todos, mandaron algunos. Me parece que hay trabajos muy interesantes. Me parece una cuestión clave que todos tengan un director, ¿no? ¿Quién le falta director, por ejemplo? A mí, Mauricio, me falta director. A John. ¿Quién más? A mí también me falta. A mí también. Bueno, hay varios que le falta director. Bueno, ahí, Sí, yo también. Claro, ahí deberían, por un lado, tratar de buscar algún director que esté vinculado a sus temas de investigación, ¿no? Con esta cuestión, que rápidamente les pueda trazar y ayudar a trazar un mapa como para reconocer un poco lo que falta dentro de esos temas, ¿no? Un poco el jueguito que les propuse yo, algunos lo avanzaron un poquito más y otros no tanto, esta cuestión de, bueno, ¿qué se hizo? ¿Qué falta? ¿Dónde meto yo, digamos, el trabajo? ¿No? Parece que ahí está un poquito la clave como para avanzar. Pero me parece que es clave, si yo dijera, bueno, ¿qué tendrían que hacer? Claramente tienen que tener un director. O sea, no pueden pasar más tiempo sin un director o directora. Porque... Una consulta. Sí. ¿Hay algún listado de directores que podemos buscar? Vos en tu caso sos becaria, ¿no? Ah, no, vos no. ¿Sos becaria? No. No. Bueno, por ejemplo, en tu caso, alguien que esté relacionado con comunicación y salud, o que esté relacionado con la cuestión como de la comunicación institucional, bueno, ahí deberías tratar de buscar, digamos, porque tampoco los directores están en un listado, porque ahí es difícil también, no hay un listado de la facultad. Ustedes traten de ver, a ver qué persona les resulta interesante,
a los compañeros y compañeras que están en otro país, lo mismo, digamos, ¿no? Bueno, ¿quiénes están trabajando, por ejemplo, los trabajos de memoria o de práctica, culturales, etcétera? ¿Quiénes son los que están ahí, digamos, trabajando? ¿No? Entonces, traten de ver y tratar de contactar a esas personas que en general van a tener equipos de investigación y pueden llegar a sumarlos y a sumarlas en ese contexto, ¿no? Pero sí me parece como fundamental para seguir avanzando que puedan de alguna manera avanzar en esto, ¿no? En resolver quién los va a conducir, ¿no? Quién les va a dar más o menos esta línea, ¿no? Entonces ahí, vean, bueno, dentro del tema que yo estoy estudiando, más o menos, a quiénes he leído, quiénes están más o menos en este tema. Bueno, y ahí empezar a buscar, a ver si quiénes podrían ser esos candidatos. ¿Está bien? Mauricio, yo levanté la mano, pero entonces ahora levanto la voz, si no te Sí, molesta. dale. Vale. Sobre ese particular, dos consultas. La Sí. primera, ¿qué tan interesante es la figura del asesor dentro de la tesis? Porque creo que tenemos derecho a un asesor, o por lo menos me sucedió a mí, cuando le propuse a un profesor que fuera mi director, pero me dijo que no podía, porque ya tenía el cupo de tesis llena, Sí. y que podía ser mi asesor. Él mismo me dijo que tuviera mucho cuidado con la figura de la codirección, porque podía ser muy complicado servir a dos señores, como dice la Biblia, y que de pronto el director y el codirector no estaban tan coordinados y acababa uno complicándose el trabajo. Entonces te pregunto esas dos cosas. Primero, ¿qué tal la figura del asesor? ¿Cómo funciona en tu experiencia? Y si nos recomiendas o no la posibilidad de tener director y codirector o codirectora en su defecto, porque creo que son decisiones importantes que vienen ya en este momento para avanzar seriamente con el trabajo, sobre todo en las decisiones metodológicas que respalden los resultados de la investigación. Muchas gracias. Bueno, está muy buena la pregunta. A ver, no es sencillo de responder. Primero porque existen casos, existen directores y directoras y codirectores y codirectoras, digamos. La figura del codirector me parece que puede ser interesante siempre y cuando no esté, digamos, absolutamente separado del director, ¿no? Es una figura que se viene usando bastante, sobre todo porque, por ejemplo, los directores empiezan a tener como muchos dirigidos por una cuestión de puntuación en distintas instituciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener muchos dirigidos, porque a esos dirigidos les conviene que yo los dirija por una cuestión de que van a tener puntaje en CONICET y en algunas otras instituciones, pero efectivamente después no puede seguir tanta gente. Entonces, a veces después se pone un codirector como para que esté más cercano, ¿no? Si se trabaja en equipo está bueno. Si el director es de un estilo y el codirector es de otro, me parece que es complicarse la vida. Yo, en general, aconsejo tratar de evitar las figuras rutilantes del escenario académico, ¿no? Las figuras rutilantes, en general, tienen poco tiempo, poco interés en acompañar a un doctorando y ponen su energía en otras cosas. No es una crítica, qué sé yo.
digamos, me parece a mí, es lo que pasa. Un poco también como lo hemos visto y lo podemos analizar más sociológicamente, un poco como el campo académico quiere que los sujetos se comporten, ¿no? Entonces, por ahí dirigir un tesista es un montón de trabajo. Bueno, después cuando llega el informe no lo puede capitalizar tanto, qué sé yo. Por ahí le suma más un artículo que dirigir una persona. Bueno, más allá de eso, no importa tanto, pero digo, es por ahí, traten de entablar una relación, charlar un poco, a ver, con el futuro director, les interesa el tema que estoy haciendo, lo puedo escribir en alguno de sus proyectos, qué sé yo, buscarle la vuelta, como para no tener, porque hay muchos que han tenido, les sale un director y después el director no los lee, no los acompaña, no les da ni bola, ¿no? Entonces, bueno, eso tampoco tiene mucho sentido. Entonces, esa es un poco la cuestión que tienen que resolver, ¿no? Ahora me parece que es importante. Entonces, bueno, me parece que esperen que me están dando más. Ahí está. Sería importante que puedan resolver esa cuestión. Tener un director que los acompañe, que los conduzca y demás. Y si se da la posibilidad, también el codirector puede ser importante. No está tan claro, digamos, no hay una fórmula del éxito ahí, digamos. Si eso es un poco la pregunta. El éxito asegurado no existe, digamos, lamentablemente, ¿no? Es un poco, digamos, a ensayo y error. A mí me sirvió tener un codirector que me acompañó y que en su momento con el cual aprendí bastante también, así que a mí me parece que es interesante. Alguien, digamos, más cercano con el cual poder, por ahí el codirector, un graduado más reciente, ¿no? Fíjense, las tesis aprobadas, y si hay alguna temática parecida, se contacta con esa persona, che, ¿no me das una mano como director, como codirector? Y eso puede ser bueno también. ¿Y la figura del asesor, Mauricio? No tengo claro qué es el asesor. Ah, bueno. Entonces lo clarificaremos con el paso del camino. Creo que estará en un nivel, como su nombre lo indica, no tan alto como el director y debe ser más partner. Yo pensaba, Mauricio, en lo que decías y creo que una buena mirada es para los que estamos fuera de Argentina o no somos argentinos, digamos. Sí. La figura del codirector puede ser interesante para tener un pie dentro del campo como se entiende en Argentina y de lo que necesitamos decir dentro del país en el que estamos haciendo el doctorado, y otro con el pie donde estamos haciendo la investigación. Entonces, ahí la figura de la codirección puede ser interesante, porque realmente el objeto de estudio y el campo y la muestra van a estar por fuera de Argentina, pero de todas maneras el campo y la forma en la que se entiende sí están allí. Entonces, sí creo que allí esa figura es interesante y pues agradezco tu mirada para reconciliarme con la figura del codirector y contemplarla y ya mirarlo del asesor para tampoco tener un equipo de trabajo tan extenso a quien responder. Yo lo que en algunos lugares aparece la figura del asesor como alguien que nos guía en la carrera del doctorado, algo así, digamos. Esa figura yo la descartaría de plano directamente. O sea, ustedes tienen su tema, tienen el doctorado más o menos estructurado, tienen que concentrarse, digamos, en un director, un codirector y avanzar en la tesis y cerrar los seminarios. En general, en algunos doctorados aparece esta idea de un asesor con el cual ustedes charlarían un poco la orientación, pero es mucho quilombo, me parece a mí, tener un asesor, un director, un codirector, es como demasiado. Me parece que ahí sí es
claramente contraproducente. Bueno, no sé si alguien le dice algo contrario, no quiero ser tan terminante, pero digamos, yo descartaría absolutamente la figura de un asesor. Un asesor puede ser un amigo, un compañero del doctorado, che, ¿qué hacemos? Nos cursamos este seminario, este otro, ¿qué te parece? Pero digamos, no buscar una instancia formal en eso, ¿no? ¿Está bien? Vale, muchas gracias. Sí, es más un gurú. No quiero ser muy tajante, porque por ahí si tienen otra visión, qué sé yo, por ahí No quieres ser muy tajante, pero lo descartarías. Sí, sí, exactamente, de plano, absolutamente. Sí, creo que ya con un director y un codirector o un director ya tienen conseguir una buena dirección para la tesis ya es una tarea importante, compleja, y van a tener para entretenerse ahí con eso, digamos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, y entonces me habían mandado algunos trabajos y que un poco la primera reflexión era esa, digamos, se necesita un poco la dirección. Me parece que estaban bien, los títulos marcan como que tienen por lo menos un nivel de problema los temas, ¿no? Hay hay un par de casos que aparece la cuestión de la pandemia. Por ejemplo, la pandemia y la cuestión de los partos. ¿Quién es? No me acuerdo de quién es. ¿Está acá la persona? Construcciones de sentido en torno a los partos. Relatos de mujeres y personas gestantes parir en pandemia. ¿Está? Hola, profe, sí, soy yo. Sí. Justo estoy medio trabajando, estoy mitad escuchando, mitad trabajando, pero Sí. puedo tomarme un rato. Bueno, ¿cómo lo ves ahí? Digamos, hablando más en general, hay otros trabajos que toman la pandemia. La pandemia, digamos, habría que ver si sirve como recorte ahí, por ahí tendrías que reflexionar, digamos, si hay algún cambio en la construcción de sentido en torno al parto en referencia a la pandemia, digamos, o no. Por ahí es un tema, la pandemia como recorte histórico no es relevante ahí. Habría que justificar y tratar de ver eso. Quizás sí, no digo que no, digo, pero digamos, es algo que si hubo continuidad o no, si algo hubo continuidad de la pandemia en la etapa anterior y posterior, es que, bueno, los nacimientos se dieron. Bueno, en todo caso, justamente me parece interesante también esta pregunta por la construcción del sentido, que aparecen muchas tesis, pero yo digo, bueno, construcción de sentido en torno a un determinado tema. En todo caso, ¿qué es lo que... ¿cuál sería la hipótesis? ¿Qué quiero mostrar ahí, digamos? ¿Cuál sería la construcción de sentido? ¿No? Por ejemplo, en el caso tuyo, Ágata, ¿cuál sería qué es lo que a vos te interesa mostrar de la construcción de sentidos en torno al parto? ¿Hay un cambio? ¿Hay una continuidad? ¿Cuál es el tema? Por Sí. ahí creo que no lo especifiqué del todo bien. En realidad hay un recorte más allá de la cuestión de la pandemia, hay un recorte temporal que es creo que de marzo a octubre de 2020. Más que nada para ver la cuestión esto de la pandemia o el COVID antes de la vacunación, antes de un montón de procesos, y como en ese momento donde todos éramos, nos tenemos que quedar en casa, nos tenemos que cuidar, también el saber médico hegemónico, como jerarquizado por otros saberes,
cómo se da esta relación de poder en esto, con lo que vos hablás, como bueno, los partos tuvieron que seguir pasando a pesar de todo ese escenario. Y además, en realidad yo retomo el problema del TIF grado, que es construcciones de sentido sobre los partos en general, y me pareció como interesante ver, bueno, qué pasó en ese momento en la pandemia, la cuarentena estricta, el quedémonos en casa, el contacto cero con respecto también a los derechos que, ¿no?, los movimientos feministas y transfeministas habían logrado con respecto a los partos. Bueno, qué pasó en ese momento. De hecho, se habla mucho de volver atrás, de decir, bueno, un montón de derechos que se habían podido conseguir, como estar acompañadas en ese momento, tener diferentes, no sé, respeto de tiempos y demás, como volvió atrás con respecto a otros momentos, por decir, bueno, hay un peligro mayor, no solo que se muera el niño o bebé, sino hay una cuestión externa que es el COVID, como modo de control también de ese proceso medicalizado. Bien. Bueno, ahí, por ejemplo, ¿tenés director, directora? Sí, es Ana Negrete, porque yo soy becaria de la UNLP. Perfecto. Estoy, no sé bien, igual estoy como ahí, yo había elegido 2 instituciones médicas específicas de la Ciudad de La Plata, estoy viendo si modificarlas por una cuestión de que me parece interesante por ahí no focalizar en las instituciones, sino por ahí como más relatos sí, de la Plata como escenario, digo, de espacio, pero no sé si en instituciones específicas, ya que no sé si sirve o no sirve, por una cuestión de que, bueno, yo no es algo que pueda hacer observación porque no, ya pasó, digamos. Entonces me parece que no sé si aporta definir alguna institución médica específica. Claro. Bueno, ahí hay una serie de problemas que tenés que resolver, digamos, un poco, bueno, cuál es el recorte temporal, ¿no?, que le das. Y bueno, pero ahí tenés también tu directora que puede acompañar. Y está buena la problematización esa con referencia, digamos, al saber médico hegemónico, que en los últimos años también ha entrado como en conflicto o en tensión con otros discursos feministas, más naturalistas, digo, pensando en el parto, ¿no?, los partos supuestamente naturales, bueno, y otras perspectivas, ¿no?, que ponen un poco en tensión al modelo médico hegemónico. Puede ser interesante, quizás también puedes explorar por ese lado, puede ser interesante. Después hay un trabajo que me parece que está bueno, que es gestión comunicacional de instituciones educativas hacia la institucionalización de la práctica profesional del comunicador educador en la provincia de Buenos Aires. Soy yo. Sos vos, Inés. Sí. Bueno, ahí y está bueno porque hay un concepto con el cual yo estuve machacando un poco a un amigo, Carlos Guerrero, que es el de institucionalización. Entonces, bueno, vamos a aprovechar. ¿Qué entendés vos por institucionalización de una práctica? Tiene que ver con que haya un lugar dentro del reglamento de instituciones educativas y dentro de la planta orgánica funcional de un comunicador que gestione comunicacionalmente una institución, así como está la gestión pedagógica, la gestión administrativa, la gestión más sociológica, digamos, hay un lugar de gestión comunicacional de las instituciones que no está, es una figura que no está en este momento. Muchas O sea veces que la institucionalización es el reconocimiento formal, normativo. De un agente no, sino de la necesidad de que haya una gestión comunicacional. Exacto, bien.
digamos, ¿no? Digamos, después si lo cubre un comunicador, digamos, bueno, sería lo ideal, porque en realidad, digamos, nosotros como profesores en comunicación estamos habilitados a dar clases, y cuando damos clases, digamos, cuando habitamos una institución, hacemos un montón de cosas relacionadas a la gestión comunicacional, pero no está la figura de que sea una problemática atender la comunicación dentro de las instituciones. Sí está reconocido como problemática, pero no está reconocido el marco para que esa gestión tenga su razón de ser, sino que son espacios que se van negociando con nuestro accionar en las instituciones y con la buena onda que peguemos con el equipo de gestión, con el equipo directivo. En tu caso tenés Estamos en la directora. cátedra. Sí, estoy trabajando con Belén y con Darío, que bueno, que es toda la línea de la Cátedra de Comunicación en las instituciones educativas donde trabajamos nosotros. Perfecto. Bueno, me parece que está bien planteado el tema, y es digamos, un tema relevante. Me parece que es interesante ahora ver cómo lo escribís, si es un análisis de políticas públicas, si lo mirás más del lado de la comunicación. Bueno, ahí es cómo presentás vos el encuadre, ¿no? ¿Cómo lo tenés pensado eso? No, y ahí lo tenemos pensado dentro de lo que es, bueno, por un lado está antes hay dentro de los problemas que me planteé de los objetivos, perdón, se cayó un vaso en casa. ¿Estás bien? Sí. No, bueno. Hay perdón. Televisión Verdago decía, sí. Ahí le pedí a mi familia que haga silencio, perdón. Lo que es tener Dejen de tirar vasos, por favor. No, digamos, por un lado es un recorrido, digamos, como un reconocimiento de decir, bueno, en algún momento los distintos agentes que hay adentro de las instituciones, que lo que fue el gabinete pedagógico, digamos, que después resultó en los equipos de orientación, digamos, los ATR, digamos, las necesidades de atender a los ATR como más nuevos, ¿no? O sea, hay emergentes que se van dentro de las instituciones, problemáticas que rodean a lo pedagógico, estrictamente que se da dentro, que es cada época histórica va generando cada proyecto político y cada época histórica va generando el lugar o los agentes que van a dar respuesta a esas problemáticas que van apareciendo en las instituciones. Nosotros, por un lado, pensamos, bueno, que hay necesidad de una gestión comunicacional ya en el reglamento, por eso lo pongo a partir del 2011, que es cuando está el reglamento de instituciones educativas, cuando se cambia el reglamento, que había uno de 1960 y pico, ahí ya se reconoce como la importancia de que haya una gestión comunicacional, pero no habilita el lugar, digamos, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, comunicacionalmente, ¿qué se puede trabajar en una institución? ¿Cuál sería nuestro campo de acción? ¿O cuáles serían esas problemáticas? Ahí lo voy a corregir, no pensándolo dentro de lo que podemos hacer nosotros comunicadores, ¿no? Sino cuáles son las problemáticas comunicacionales o problemáticas que surgen dentro de las instituciones que pueden llegar a tener una respuesta dentro de una política o dentro de prácticas de comunicación y educación, ¿no? Entonces, lo pensamos más en términos de decir, bueno, cuáles son todos esos emergentes que hay dando vuelta, de los cuales nosotros como comunicadores podríamos plantear estrategias de intervención para fortalecer el funcionamiento dentro de las instituciones. No sé si respondí a tu pregunta. No, está muy bien, me parece que estás como está muy orientado el trabajo. Bueno, también tenés director, así que, y codirector, así que bueno, me parece como va muy bien. Me pareció muy interesante. Perdón, Sí. ya que estoy, aprovecho lo último para responderle a Federico. Yo en este caso tengo directora y tengo codirector, me quedé pensando en la duda de él. Da la casualidad que formamos parte del mismo equipo de cátedra, pero da la casualidad también que Belén dirigió a Darío, que es mi codirector, en su trabajo de investigación, que él también va dentro de la misma línea de investigación, pero no específicamente en las instituciones, sino que él lo trabajó en museos.
Entonces, poder trabajar con un director y con una codirectora que ya se conocen, que trabajan juntos, que formamos parte del mismo equipo de cátedra y que formamos parte de del mismo proyecto de investigación después de tantos años, suma un montón. Suma muchísimo porque, como decís vos, a veces el director está como, a veces Belén, no sé, está tapadísima de cosas, entonces lo llamo a Darío y Darío ya sabe lo que me va a decir Belén. Entonces, esa triangulación, digamos, también suma muchísimo a lo que es armar, como decías vos, un equipo, digamos, no solamente capaz pensarlo en nombres, de renombres, de lo que puedan llegar a significar el nombre de quien trabaja, sino de formar parte de un equipo, porque esto además no es una investigación particular, individual mía que se me ocurrió a mí, sino que es algo que surge dentro de todo lo que es el área de comunicación y educación de nuestra facultad, digamos, es una investigación que deviene de un laburo que se viene haciendo desde hace 30 años atrás cuando se pensó el profesorado. Digamos, entonces eso, tener un equipo ayuda muchísimo. Claro, en tu caso como que cierra perfecto, ¿no? Justamente, está bárbaro. Y es un buen ejemplo de cómo articular con un director y un codirector, ¿no? Está bueno. Sí, bueno, sos afortunada en ese aspecto, indudablemente. Bueno, después me pareció interesante, hay algunos trabajos sobre el conflicto en Colombia. Hay uno que me pareció interesante, el concepto de reexistencia, ¿no? Ahí que me parece como que ya es desarrollar ese concepto, me parece que ya es un aporte en sí a un análisis de lo comunicacional, de las prácticas. Ahí, pero bueno, ¿quién es la persona que viene desarrollando esta cuestión de la comunicación y reexistencias en familiares de víctimas? Ese es el mío, Mauricio. John, exacto. Me pareció que es muy interesante, algo habías comentado la otra vez, y bueno, ¿cómo venís con eso? ¿Estás con director? ¿Cómo estás ahí? Bueno, no, así como creo que a la mayoría de quienes estamos fuera de Argentina me pasa que no tenemos director ni codirector. Entonces creo que es un paso urgente para empezar de alguna manera a avanzar, como decía Federico, con pasos un poco más firmes y con el camino más claro, ¿no? Entonces voy a tratar de gestionarlo. Tengo a una persona conocida que creo que fue jurado de una tesis de doctorado en comunicación hace un par de meses, que está acá en Colombia, entonces voy a tratar de hablar con ella, a ver si de pronto, por lo menos, como decía Federico, el pie que está acá en Colombia pudiera ser ella, ¿no? Pero necesariamente tengo que tener un director o una directora de la Universidad Nacional de La Plata que esté allá, ¿no? Yo dirigí a una compañera de ustedes que se llama Joana Montes, que trabajó la cuestión de las cátedras de paz. Ella podría ser alguien a quien acudir. Se doctoró el año pasado, creo, o el anteaño. Puede ser también alguien interesante. A mí me gustó esta idea de ya en el título, esta cuestión así conceptual de la reexistencia, ¿no? Que habla bueno, de todo un proceso de identificación y de prácticas, que me parece como, evidentemente, cuando hay algunos conceptos así, como que uno ya tiene mayor grado de precisión conceptual, ¿no? Así que me parece que es un tema muy interesante. Fíjate si podés contactar a esta compañera, a ver, Mauricio, sí. ¿y tú tienes el contacto de ella, de pronto el correo, para yo poder escribirle o algo Sí, de pronto? espera que ya te lo estoy buscando. Ahí estamos.
lo voy poniendo. Si me lo puedes poner en el chat de WhatsApp, te lo agradecería mucho. Sí. Ahí está. Para que te cuente un poco la... para que te cuente un poco la experiencia, quizás ella pueda trabajar como codirectora, quizás, bueno, podamos buscarle la vuelta por ahí, puede ser interesante. Ahora, si no, después también escribime en privado que te paso alguna cosa más. Vale, muchas ¿Te gracias, parece? Mauricio, muy amable. Bueno, y después también me pareció interesante, bueno, hay algunos trabajos que analizan medios, hay uno que analiza, digamos, la cobertura de la desaparición de personas, y otro en Colombia, otro que analiza justamente la cuestión de las infancias y los derechos, ¿no? Tan buenos esos trabajos, sí, están presentes. Infancias y derechos en página 12 y La Nación. Y después la cobertura sobre la desaparición de personas en El Tiempo y El Espectador. Bueno, por ahí justo no están. Bueno, toman, digamos, una temática particular y analizan los medios, ¿no? Está bueno. Y después hay otro que es interesante también que me escribieron, que es la percepción de los sentimientos y su influencia en la práctica diaria en salud. Hola, es mío. Anaí, a ver, Sí. ¿qué es lo que vos querrías mostrar ahí, digamos, ¿no? ¿Qué es los sentimientos? ¿Qué es lo que tu tesis apuntaría a mostrar? ¿Qué cuestión ahí que se pone en juego? Bueno, claro, no tengo director, ni Sí, codirector, ni nada que se le parezca. Soy enfermera, soy licenciada, y nosotros en nuestro campo como que no tenemos como muchos referentes. Lo filosófico, o sea, los sentimientos lo puedo tomar desde lo filosófico y de lo social. Lo que yo quiero demostrar es que en la práctica no solo los pacientes tienen sentimientos, sino el profesional que ejerce los cuidados. Este profesional puede tener sentimientos positivos o sentimientos negativos. Lo que yo quiero ver es si la persona logra separar sus sentimientos a la hora de realizar los cuidados o le influyen. O sea, puede ser a lograr un distanciamiento. ajá. La metodología sería hacer una triangulación de métodos, una parte de la cualitativa que sería con entrevista a profundidad. Una vez que termine la entrevista a profundidad con un grupo pequeño o focal, pasaría a ser una encuesta, que esa sería la parte cuantitativa, con las preguntas ya cerradas, y clasificar ya bien lo que son los sentimientos, o sea, poner las dimensiones de lo que es sentimiento. Tristeza, dolor, o sea, clasificarlo según alegría, clasificarlo según positivos y negativos, y bueno, después hacer el análisis desde de las dos partes, o sea, los resultados que me den la parte cuantitativa, relacionarlo con los datos que me arrojen los cualitativos, y ver si estas dimensiones que me aparecen en los cuantitativos aparece como rango en el discurso de las personas que yo entrevisté, sin antes dar a conocer mucho de la información de la investigación. Bien. Bueno, ahí fíjate,
que estaría bueno que trates de buscar algún referente, alguien que te pueda conducir en el proceso de investigación, porque hay, bueno, hay bastante producido justamente en esta cuestión de los sentimientos, los afectos, ¿no? Hay todo como una nueva vertiente del campo de las ciencias sociales que analiza esto en distintas perspectivas y que está como para ver, digamos, cómo entras en diálogo justamente desde esta perspectiva con los trabajos de la salud, ¿no? Me parece que es clave esa cuestión a resolver, ¿no? Sí, o sea, igual, o sea, como que a lo primero me sentía como que no encajaba mi investigación cuando yo escuché los dos otros trabajos. Yo digo, bueno, el mío es muy diferente, no encaja, o sea, entré con mucha duda, pero bueno, en realidad es lo que yo quiero analizar, porque a veces suelen pensar que los cuidados son automáticos o están automatizados de las personas y no se ve la otra parte. Entonces quería hacer ver esa parte, que es la parte interna, vendría a ser, de las personas que brindan cuidados. Está muy bueno, está muy bueno. Me parece que es un buen trabajo, pero fíjate que hay toda una perspectiva dentro de las ciencias sociales que está reivindicando la cuestión de los afectos, de lo sentimental, como una esfera que había sido olvidada de alguna manera en el análisis de las prácticas y que es relevante. O sea que para que la tesis adquiera potencia tenés que escribirla ahí adentro, ¿no? Claro. Entonces, está bueno que busques ahí una... De las ciencias sociales, sí. Sí. Bueno, después hay otro trabajo... Mauricio, perdón, ¿puedo meter la cucharada ahí un poquito? ¿Cómo? ¿Puedo meter la cucharada? Sí, dale, por No supuesto. pienso que decir que si puedo. Anají, me parece bellísimo el trabajo. Yo cambié mi tema de tesis. Yo cambié mi tema de tesis hace poco para revisar cómo se podía introducir prácticas sentipensantes en la escritura académica. Es decir, cómo comenzamos a relacionar el escribir con la vida. A nivel de, a partir de allí, contar desde nuestra propia historia y afinar nuestro pensamiento a partir del escribir como una experiencia de sentir y de pensar. Entonces te quería proponer que para que revises ese marco que te propone Mauricio, revises el concepto de sentipensante de Orlando Fassborda, que digamos es una categoría que te resultaría muy útil para ese abordaje que quieres revisar y que está muy trabajada. Es de acá de Colombia, pero digamos está reconocida internacionalmente como una, digamos, como una válida forma de investigar y de pensarlo. Y creo que a partir de allí podría ser muy cómodo para ti desarrollarlo desde esa estructura que combina los dos, es decir, el sentipensar. Muy resumido, te digo que es una perspectiva que encontró Fassborda en la Colombia profunda, es decir, en esta Colombia apartada, lejos de las capitales, que se desarrolla entre los ríos, las montañas, culturas antiguas, y en unos pescadores, se me escapa el nombre del pueblo, de pronto algún compañero me lo recuerda, le decían que ellos, digamos, pensaban con el corazón y sentían con la cabeza, y por lo tanto eran seres sentipensantes. Estamos en un doctorado muy interesante, pero realmente la academia ha planteado desde Descartes o Descartes que lo único que importa es la razón. Entonces pienso, luego existo, es decir, el siento no interesa, ¿sí? Nunca entra en juego el ser dentro de la academia. Creo que eso mismo estás buscando dentro de la práctica médica, cómo repensarse ese ser a partir del sentir. Y creo que es Fassborda, podría ser súper chévere, y si quieres nos ponemos en contacto porque yo debo desarrollar desde allí mi tesis, desde esa mirada del sentipensar. Entonces de pronto podríamos mirar cómo avanzamos juntos un poco en mirar ese concepto. Perdón, Mauricio, y muchas gracias, Nadie, si te interesa, ahí estamos en contacto. No, muy bueno el aporte, Federico. Muy bueno. Sí, gracias. Yo lo encontré por la neurociencia, estuve buscando por la filosofía, por el movimiento también de romanticismo. Tiene muchas miradas, pero bueno, mi problema es que no tengo director.
Entonces como que ahí me trabo y me trabo. Bueno, ese es el paso que tenés que buscar, digamos, ahora, ¿no? Trabajar a alguien Mauricio, vinculado, Yo- digamos, a la comunicación y Yo- salud. Mauricio, Claro. perdón, Mauricio, Sí, ¿puedo hacer el mismo ejercicio que hizo Federico un poco? dale, sí, por supuesto. Para el caso de Anaí, porque me parece igual que a Federico muy interesante ese abordaje. Y hay un libro que creo que podría ser muy interesante para ver de qué manera se puede incluir, y es El elogio de la razón sensible, de un sociólogo francés que se llama Michel Maffesoli, que también se piensa la parte sensible como una parte importantísima del ser humano y no desde esa separación de lo racional y lo sensible, cada uno por su lado. Entonces yo creo que ese libro, Anaí, también te podría servir porque se enmarca también dentro de lo que Mauricio te sugería hace un momento, de buscar dentro de las ciencias sociales algunos soportes que puedan permitirte afianzar ese trabajo, ¿no? Se llama El elogio de la razón sensible y el autor se llama Michel Maffesoli. Muchísimas gracias Está muy por bueno la ayuda. el aporte de Sí. John. Ese libro lo deberías buscar, rastrear. Me parece muy bueno el aporte de John en ese aspecto. Bueno, y después, parece interesante también, bueno, Ari, también lo habíamos comentado, la cuestión del cine y el feminismo, representaciones estéticas, identidades e imaginarios de las luchas por la equidad de género en la imagen audiovisual del cine argentino. Ahí, ¿quién está ahí? Yo, buenas. ¿Cómo va? Ahí, fíjate un poco, mi observación, por lo menos a partir del título, es, hay como dos niveles. Uno es ver cómo el cine representó la lucha de género, y otra es qué representaciones de género aparecen en el cine, digamos. Claro. Porque si la cuestión es la lucha por la equidad de género, ahí el universo de películas se restringe y son películas como más apuntadas, digamos, ¿no? Ahora, si la cuestión es cómo aparece el género en distintos contextos, bueno, ahí quizás está. Porque la otra es un comentario, pero con unos amigos y amigas comentábamos una película de Adrián Suar, que es una boludez total, pero que espera que necesito saber cómo se llama. Capaz que el fútbol o yo o algo así. No, sí, Una de fútbol. está en esa onda, pero no es Mm. esa, es otra que él hace de, bueno, una persona que tiene como dos mujeres. Entonces, como que vive en Capital Federal durante la semana y después vive el fin de semana, tiene dos familias, pero no me puedo acordar cómo se llama el nombre de la película. Estaba bueno para ver, porque la comedia es una cansada total, pero digamos, no importa. Estaba bueno como para ver como unas representaciones de género que, digamos, la película es contemporánea, debe tener un par de años, pero sin embargo las representaciones de género eran disparatadamente anticuadas, ¿no? Corazón Loco. Sí. Corazón Loco se llama. Corazón Loco, exactamente. Buenísimo. Estaba bueno por eso, ¿no? Porque aparece, bueno, como una mirada como muy tradicional de todo, del comportamiento de las mujeres, del tipo, bueno, etc. Entonces, ese tipo de análisis es interesante, puede ir en esa línea o puede ir en otra que más explícita, que vos digas, bueno, cómo aparece la lucha en las películas.
pero bueno, ahí ya no sé si hay películas que aborden explícitamente eso, digamos. No, ya, a ver. No, sí, estaba pensando porque en realidad lo que a mí, que es algo bastante importante, todavía no tengo definido el recorte, pero mi idea sería poder recuperar como, yo lo pensé que igual es algo que tomé de otra, justo para el taller de investigación 1, analicé una tesis que también es de la facultad, que analiza producciones de cine y televisión en la región del NOA, que es de Víctor Arancibia. Ajá. Y él analiza producciones audiovisuales y lo hace también en clave de rupturas y continuidades. Y yo creo que eso yo lo tomé porque es algo que me parece que me puede llegar a servir para ver justamente eso, porque en principio yo había tomado como referente que me interesa como, bueno, producciones que sean explícitamente desde una militancia feminista. Entonces ya estaríamos hablando, por ejemplo, yo había pensado en María Luisa Bember. Entonces ahí ya hay una mirada construida desde la dirección que tiene como un sentido político que es explícito. Pero después, por ejemplo, también creo que para contrastar estaría bueno analizar no solamente, por ejemplo, películas dirigidas por directoras mujeres feministas, sino también poder ver en la actualidad, en lo contemporáneo, películas como estas que serían como más mainstream y que tienen otra circulación. Eso es una decisión que igual tengo que tomar, pero sí en principio pensé que, por ejemplo, analizar películas solo de directoras mujeres por ahí es muy acotado y tal vez no sé si va con el objetivo que sería como poder ver de otras representaciones y la construcción de un cine con otra mirada, pero más allá también de, si bien es importante, digamos, la mirada y sobre todo con las luchas de las leyes de paridad de género en la producción audiovisual y demás, pero bueno, eso sería una decisión, si tomar un cine más mainstream o capaz los dos, o ver, digamos, ese recorte, porque serían dos trabajos distintos también. Sí, claramente ahí tenés que tomar un poco, hay una determinación del recorte, ¿no? Me parece que es interesante, pero el tema me parece, digamos, como de comunicación y cultura, me parece que es súper interesante, ¿no? Bien, después, bueno, me quedó construcción de identidades a través de la práctica de la danza. Hola, hola, buenas tardes. Ahí estás, Berta. A ver, contame Sí, un poco, ¿qué es lo que vos querés mostrar con tu tesis? Es decir, ¿por qué a través de la danza se da construcción de identidades y qué es lo que vos querés mostrar ahí con tu tesis? sí, bueno, yo parto de decirles que soy licenciada en Educación Física, con especialización y maestría en comunicación, pero en el proceso de empezar a indagar un tema que me interesara, me vinculé con la danza desde lo teórico, porque yo enseño danzas en una escuela. Y lo que ocurre es que la danza propicia una conexión no solo cultural, sino identitaria a través de la práctica, ya sea folclórica, ya sea de danza contemporánea, pero me voy a enfocar en unos colectivos de una población que queda en la costa norte colombiana, que fue donde yo nací, y allí hay unas características muy particulares que tienen que ver con la afrocolombianidad, tienen que ver con lo caribe, pero también tiene que ver muchísimo con la forma en que los jóvenes se asocian a través de la danza. ¿Por qué se construye identidad a través de la práctica de la danza? Porque definitivamente es un espacio donde tú puedes manifestar, donde puedes decir con el cuerpo y con el movimiento lo que sientes, lo que piensas y cómo te identificas, no solo individualmente, sino colectivamente. Está bien, me parece interesante ahí. ¿Tenés director, directora? No, Bueno. estábamos pensando en Germán Retola.
Bien. Me lo habían sugerido. Bien. Y acá en Colombia, Catalina Campuzano, que a su vez Germán fue lector de la tesis de Catalina en el doctorado. Entonces, pues aún no está confirmado, no está definido, pero parece que hay mayor cercanía hacia Catalina, pero sin duda yo me quisiera contactar con Germán porque he visto su trabajo desde el performance y es muy, muy interesante y creo que puede darme muchas luces con respecto al rumbo que debo tomar. Bien. Bueno, ahí tenés, una pista interesante. A ver, espera que estoy buscando. ¿Cómo me dijiste que se llama el chico? Germán Retola. Claro, sí, perfecto. Sí, sí. Te iba a comentar que justamente que lo veas a él que está trabajando esas cuestiones. Bueno, y después hay otro tema que me enviaron, que es la redefinición del aborto como problema social y público a partir de la descripción de las voces del movimiento feminista. Sí, ese es mío. Es tuyo, bien. A ver, lo veo como enfocado en la cuestión del aborto o de la interrupción voluntaria del embarazo. Hay algo interesante ahí, digamos, como ahora hay como toda una corriente de trabajos que viene del feminismo y demás. Ahí tendrías como que entrar bien en diálogo con eso, ¿no? Pero a vos te interesa, digamos, el crecimiento del movimiento feminista o el aborto. No, mi idea era apuntar la tesis directamente en la lucha por la legalización y despenalización del aborto, puntualmente ahí. O sea, tomar eso como un caso para mostrar, digamos, cómo se fue transformando en poco tiempo de una visión y que logra hacerse hegemónica, digamos, o que logra triunfar. Claro, que logra ser reconocida desde la ley, ¿no? Después, por supuesto, en la práctica sabemos que la lucha continúa. Claro. Pero sí, la idea es ver cómo se produjo, cómo apareció el debate en escena, cómo se instaló en las agendas, porque era un reclamo histórico del feminismo, que viene desde los años 60, y al mismo tiempo siempre fue un tabú dentro de la sociedad, que nunca hablaba del aborto, existiendo las prácticas clandestinas, y la idea entonces era analizar cómo fue que eso se instaló y se abrió el debate y la resignificación de qué significa esa práctica. Bien. Partía de las agendas para pensar cómo se retroalimentaron, ¿no? La agenda pública por un lado, la mediática por otro, la política, y cómo la temática se fue instalando y se fueron generando distintas posiciones, por supuesto, encontradas, de distintos actores, y cómo eso se visibilizó, bueno, en mi caso, a través de los medios de comunicación, cómo se inscribió ahí esa problemática, cómo logró la postura del feminismo tener voz y visibilidad en los medios, que justamente generalmente respaldan posiciones más conservadoras. Está bien, está bueno, me parece que es interesante. ¿Tenés director, directora? No. No. No, pero estuve mirando en la página de la Facultad de ahí de Periodismo y Comunicación de La Plata, y por lo que vi hay un laboratorio de comunicación y género, ¿puede ser? Sí, ahí tendrías que ver, ahí seguramente podés conseguir a alguien que te oriente y para empezar a plantear. Me parece súper interesante el trabajo. Yo agregaría, está bueno por ahí pensar las estrategias y tratar de historizar cómo se fueron
transformando las estrategias del movimiento para lograr la aprobación, ¿no? Entonces, la cuestión del aborto, por ejemplo, en un momento me parece que hay una estrategia de dejar de verlo como un derecho individual de la mujer y tratar de pasarlo a plantear como un problema de salud pública, ¿no? Entonces, digamos, para romper también con las impugnaciones que se hacían contra, bueno, la mujer se lo buscó, bueno, etc. Todo ese tipo de argumentaciones como que quedaban de lado si se planteaba otro tipo de estrategia. Por ahí está bueno también que un trabajo que trate de recuperar y todos los debates internos que se fueron dando, ¿no? Hacia el interior del movimiento feminista, que está bueno, pues también es un movimiento con sus tensiones internas, Sí, por supuesto. con sus discusiones, ¿no? Y demás. Está bueno, es interesante. Y después, bueno, Joan, si querías comentar un poco tu tema, Camilo. Sí, hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok, vale, profe. Pues realmente he venido como reflexionando a partir de lo que he venido escuchando también de los compañeros y compañeras frente a, pues, a sus títulos, a sus objetivos de investigación. Mi tesis, pues realmente, pues como título le coloqué las escuelas como territorios de paz, una mirada a la construcción colectiva y una estrategia de comunicación para el cambio social en los colegios de Bogotá. Pero bueno, pensando ya propiamente el objetivo que dice describir cómo la construcción colectiva de una estrategia de comunicación para el cambio social fortalece capacidades ciudadanas y socioemocionales en niñas y niños y adolescentes de colegios públicos de la ciudad de Bogotá. Pues bueno, acá ya efectivamente el título pues no se relaciona mucho, pero a grandes rasgos, profe, lo que busco con la investigación es describir precisamente cómo a partir de la participación de niños y niñas de 35 colegios de Bogotá, bueno, no sé si la muestra, pues en últimas llegaría a ser esa o tocaría pues abarcar menos, pero en últimas es cómo estos colegios, cómo los niños, niñas y adolescentes de estos colegios, a partir de la construcción, de su participación en la construcción de una estrategia de comunicación para el cambio social, eh, fortalecen capacidades ciudadanas y socioemocionales, digamos, en el plano comunicativo. A grandes rasgos es como este ejercicio. Yo pues vengo trabajando aquí con estos colegios en la construcción de esta estrategia porque en últimas lo que buscamos con ella es que los medios de comunicación hagan un debido tratamiento de la información cuando se habla de ellos, porque pues por lo general lo que uno encuentra cuando indaga medios masivos es que los contenidos o las noticias pues por lo general son negativas, ¿no? Entonces pues o el robo, la violación, el abuso, sin embargo, pues lo que uno encuentra en estos 35 colegios, por ejemplo, a partir de los niños y niñas, de la participación de niños y niñas en medios escolares, es que también no solamente pasan cosas negativas, sino que también pasan cosas positivas que no tienen lugar en los grandes medios. Entonces, lo que se busca un poco con la estrategia de comunicación para el cambio social es que a partir de los medios escolares, los niños y las niñas logren incidir de una u otra manera en la agenda mediática o en la construcción de la agenda mediática. Bueno, es Ahí como por ahí. fíjate, Joan, bueno, lo mismo que el caso de esta compañera, tendrías que leer la tesis de ella directamente, porque está vinculada al tema, ¿no? Y ahí me parece que tenés ahí, podés entrar en diálogo con ella también, como para
poner un ¿Me poco repite de el nombre? cuestión. Porque qué pena, no le escuché bien. ¿La tesis de quién, perdón? De la tesis que comenté hace un rato, que mandé ahí el mail en el Listo. grupo, de Joana, que trabajó en las cátedras de paz en Colombia. Ahí podés ponerte en contacto con ella, ahí mandé el correo electrónico al grupo. Y bueno, ahí también tenés como para avanzar y ponerte en diálogo con ella, porque seguramente te va a hacer un aporte, ¿no? Me parece que es interesante, ¿no? Bueno, sobre todo como para ver, para terminar de definir algunas cuestiones, o sea, y ella, que digamos, como que trabajó mucho el tema, así que parece que puede ser un diálogo interesante ahí, me parece, ¿no? Y que además ella ya tuvo la posibilidad de defender la tesis, me parece que es una cuestión interesante. Profe, muchas gracias. Claro, bueno, y John, que me escribís después, y entonces quedamos así. Avancen, cualquier cosa me escriben y charlamos personalmente después, no hay ningún problema. Y bueno, piensen un poco, elijan una de esas dos opciones que les envié y bueno, métanle, insisto con esto, para que no se cuelguen, el ejercicio es ahora, ¿no? Lo interesante es que le saquemos el jugo ahora y no que no nos quede, digamos, como algo muy, muy lejano, ¿no? Así que, bueno, nada, espero que, que haya servido el seminario como para tener un pantallazo general de varias cuestiones en torno a la investigación y avanzar en la tesis. Y bueno, si alguno quiere comentar algo, ha servido la mecánica esta virtual, el manejarnos con el grupo de WhatsApp, digamos, ese tipo de cuestiones, si la bibliografía les ha aportado. Mauricio, sobre eso quería hacer unos comentarios. En primer lugar, pues agradecer profundamente tu ser, digamos, el aporte que nos has dado. Creo que ha sido muy personalizado. El grupo de WhatsApp ha sido una herramienta para estar pendientes muy importante. Y la bibliografía me parece de sobremanera clave y quisiera saber si es posible que puedas crear un Google Drive de libre acceso para nosotros, bueno, donde pueda estar recopilada, porque es que con el paso del tiempo se van perdiendo en el WhatsApp las descargas de estos artículos y sinceramente yo he perdido muchas, he pedido que me lo pasen, pero creo que sería muy bueno que las pudiéramos tener recopiladas en un Google Drive. Está en el campus, la bibliografía está en el campus, lo que pasa que... ahí está. Sí, ¿sabes cuál es el tema? Que yo quizás soy ansioso y me gusta resolver las cosas medio rápido, entonces por ahí me gusta el grupo de WhatsApp por eso, porque yo digo, bueno, grupo 1, grupo 2, pim, pum, va la bibliografía y está. Entonces, si yo me tengo que meter en el campus, escribir, en el aula virtual, escribirles a cada uno de ustedes, qué sé yo, es como que se estira un poco. Me parece que el WhatsApp resuelve una cosa así más de inmediatez, y todos tenemos el WhatsApp ahí medio a mano, va el link ahí, qué sé yo, como que es más personalizado, ¿no? Pero la bibliografía está colgada, entre comillas, en el aula virtual del seminario. Y están también los PowerPoint y qué sé yo. O sea que si a alguno se le olvidó, se le pasó, o qué sé yo, lo puede buscar ahí también, ¿no? Y también, si alguien,
como que las clases estaban pensadas como entradas, como grandes entradas a grandes temas, con lo cual hay una cuestión así formativa más general, pero por supuesto hay un montón de otras bibliografías que por ahí nos quedaría por explorar y qué sé yo, y no, por ahí no se puede llegar. Si a alguno le interesa en particular alguna cuestión, me avisa y le podemos resolver esa cuestión con más bibliografía. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Federico. Bueno, ¿algún otro comentario? Sí, yo quería agregar que, bueno, es difícil cursar virtualmente, digamos, los sábados a la tarde. Sí. A la hora de la siesta, digamos, estas materias es como, digamos, entiendo que a nosotros se nos permitió, bueno, las características que tuvo nuestra cohorte justo que empezó en pandemia y tenemos tantos compañeros y compañeras que están lejos y era necesario mantenerlo así. O sea, los resúmenes, los power son cruciales, digamos, es como agilizan un montón, digamos, se ordenan muchísimo y acercaron, digamos, a mí por lo menos me acercó muchísimo eso de no tener presencialmente, de poder vernos, interactuar, cambiar, digamos. Las cursadas presenciales son mucho más lindas, tienen más intercambios, y esta es la primer cursada del doctorado que venimos haciendo, que sentí que se achicó la distancia. Bueno, Digamos, qué bueno, qué bueno, sí, porque yo era muy defensor del Power, porque a mí me tocó históricamente el turno del sábado a la tarde, que previo a la pandemia, no siempre las condiciones son mejores. Fíjate que los estudiantes muchas veces cursaban viernes a la noche, sábado a la mañana, hasta la 1, salían de la facultad, iban a comer una milanesa con papas fritas y volvían a mi clase, o sea que yo tenía que tirar fuegos artificiales y magia importante, porque si no la gente desfallecía. Pero bueno, sí, el recurso del Power es como para también situar un poco los textos en el debate, y bueno, está bueno, gracias, lo vamos a seguir utilizando. Y también lo tienen ustedes a mano para, bueno, para también ir mirándolo por ahí con las clases, con la bibliografía y demás, ¿no? Así que está muy bueno. Muchas gracias. Bueno, bueno, por mi parte, entonces, si alguien quiere hacer un comentario más, si no, bueno, agradecerles la atención y la garra que han puesto también en este cuatrimestre. Y bueno, decirles que termina, digamos, la cuestión de las clases formales, ¿no? Pero bueno, estoy a disposición, tenemos distintas vías de comunicación, el WhatsApp, el mail, ¿no? Para consultas, y insistir con esto, digamos. No me interesa a mí una evaluación escolar ni nada por el estilo, o escolarizada, sino que lo que me interesa a mí es que puedan hacer un avance en su trayecto. Entonces, para eso diseñé, o pensé, mejor dicho, como dos alternativas. Una para un trayecto más inicial, que nos permita sentarnos a pensar, necesito un director, necesito afinar esto, necesito definir un poco mejor el objeto, el recorte temporal, etc. Avanzar ahí. Y otra para aquellos que están un poquito más adelante, que ya tienen algunas cosas resueltas, que se animen a producir algo, ¿no? Porque
puede ser un poco hincha, por decirlo de alguna manera, todo ese formato estructurado y burocrático, pero que una tesis doctoral también tiene un poco esa lógica, porque es un producto académico, entonces donde se tienen que presentar las cosas de una determinada forma, con una determinada estructura. Y El presidente empezaste a golpear. Amor, sí. sí, bueno, entonces me parece como que es fundamental poder... En destiempo de la clase, sí. Pero no sé si pasaste el mío o no, sí. Era sobre un análisis educomunicativo de los programas de educación al tablero, donde la comunicación se hace pedagogía, realizados con niños, niñas y adolescentes desde diferentes partes de Colombia en el marco de la pandemia COVID-19. Era un estudio de caso, ¿sí? Bien, Entonces, a ver, bueno, dale. Un estudio de caso, lo enfocaste por ese lado. Sí, señor, pues realmente nosotros hemos trabajado con la comunidad de manera digital y hemos hecho programas digitales porque veníamos de un proceso que desde la emisora Suba al Aire hacíamos programas educativos y en el marco de la pandemia pues cerró la emisora y al cerrar la emisora pues hicimos los programas digitales y nos abrimos a todo el espectro colombiano. Escogimos 33 programas para hacer el estudio de caso, porque son los 33 programas donde participaron los niños, niñas y adolescentes. Se escogieron estos 33 programas por una razón. Los medios tradicionales les abrieron a los adultos, a los profesionales, a las personas que tenían como la palabra ganada en los medios de comunicación, pero los que fueron invisibilizados fueron los niños, las niñas y los adolescentes. Bien. Ahí, fíjate que estaría bueno que puedas pensar a alguien que esté trabajando la cuestión de la comunicación alternativa, ¿no? Digamos, ¿tenés director? ¿Directora? No. Bueno, tendrías que buscar a alguien de esa línea. Me parece un trabajo súper interesante y que puedas, digamos, inscribir toda esta cuestión del caso en una problemática más general como para darle como más relevancia. Ahí estaría bueno, me parece, que busques a alguien de comunicación alternativa, que venga trabajando esas experiencias, ¿no? Y que te puedan nutrir un poco ahí, ¿no? Me parece interesante. Bueno. Yo quería también agradecerte realmente, especialmente, hubo 2 bibliografías que me llenaron muchísimo, ¿sí? A ver. Porque al entender el ejercicio y ver relacionado muchas de las cosas que nosotros hacemos, ¿sí? Y las encontramos en bibliografía que se está escribiendo en otro lado, ¿sí? Nos sentimos muy identificados, ¿sí? Y cuando empezamos a entender el ejercicio del CONICET, ¿sí? Porque nosotros, o bueno, yo no lo entiendo acá desde Colombia, pero cuando veo cómo fue todo el proceso de la construcción y de cómo se empezaban a gestionar elementos con el CONICET, nosotros sentimos que realmente nos hacía falta un CONICET y me permitieron ver cosas que realmente podemos estar aprendiendo de algunos aciertos y fallos administrativos educativos que ustedes han logrado e investigativos que ustedes han logrado en Argentina y que muy probablemente en este momento, sí, estamos tratando de proponerlos en Colombia. Y ese ejemplo me pareció a mí muy interesante, especialmente por el número tan grande, ¿sí?, de beneficiados que han tenido. Nosotros tenemos algunas instituciones parecidas, ¿sí?, pero en ningún momento tiene ese número tan grande de beneficiarios, ¿sí? Y eso me dejó a mí súper asombrado porque es una inversión directa, ¿sí?, a la investigación, una inversión directa a la cualificación de profesionales. Y cada vez que lo leía, yo decía, no, es que no puedo creer el número
no puedo creer el número que ustedes manejan de beneficiados del CONICET. Me pareció exagerado y me pusieron a buscar y a leer, ¿sí? Y efectivamente, uno encuentra muchísimas críticas, ¿sí? Pero también encuentra muchísima gente que ha sido beneficiaria y que realmente sigue existiendo y siguen aprovechando estos. Eso realmente me abrió una visión de que sí podemos lograr tener otros procesos de cualificación de profesionales acá en Colombia y que no solo sea llegar hasta el pregrado, sino que puedan salir hacia posgrados, hacia doctorados, que en mi país no es fácil. Bueno, me parece interesante esa mirada, sí, recuerdo la discusión en la clase, en ese momento, y bueno, interesante. Bueno, me alegra que haya sido interesante y disparador de todas esas reflexiones. Así que bueno, un gusto por mi parte retomar este cierre. Bueno, agradecerles de nuevo. Me gusta el doctorado, me gustan los trabajos que están haciendo. Todos hemos atravesado un poco lo que están atravesando ustedes. Es un momento de incertidumbre, donde, bueno, a mí siempre me gusta acordarme eso, que yo cuando hice el doctorado, como que había como dos clases de estudiantes en el doctorado. Había unos poquitos que sabían exactamente todo lo que iban a hacer y estábamos todo el resto que estaba ahí como buscando un rumbo. Bueno, ese rumbo se encuentra y bueno, finalmente el camino se va allanando. Pero es importante, digamos, por eso me parece bueno que el doctorado tenga este seminario, que tenga seminarios de tesis, justamente para que el camino pueda ir siendo más o menos conducido, ¿no? Por eso les insisto con la cuestión del director y directora, y que vayan avanzando en eso. Entonces me parece que en la medida que se puedan ir resolviendo esas cuestiones, todo va como a fluir con más naturalidad, ¿no? Pero bueno, me parece que tienen unos temas de tesis súper interesantes, así que, bueno, de mi parte, bueno, un poco saludarlos y decirles, bueno, que quedo a disposición o para más bibliografía o para encuentros, para lo que sea, y hacemos una devolución, hacemos un encuentro personalizado después cuando vayan haciendo la devolución de los trabajos finales, ¿eh? Así que quedamos así. Yo ahora cierro la clase, la grabo y la cuelgo por si lo quieren escuchar alguna cuestión de nuevo o para los que no pudieron estar en esta clase porque mañana es feriado. Así que, bueno, les mando un gran abrazo y seguimos en contacto. ¿Les parece? Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Gracias. Mauricio. Hasta Chao, luego. Mauricio. Gracias. Un abrazo grande. Chao. Hasta luego.